Alpha and the Omega that you are. como el alfa y el omega que tú eres, Ever and always again. siempre y siempre otra vez, The God of the beginning and the end. el Dios del principio y del fin. You gave us a beginning 4 days ago. Tú nos diste un principio hace 4 días, Give us now an end. danos ahora un fin. You alone know the end from the beginning. Solo tú conoces el fin desde el principio, And we ask for that end which was appointed from the y beginning. te pedimos ese fin que fue designado desde el principio. An end that will become a beginning for many of us. Un final que se convierta en un principio para muchos de A new nosotros. beginning. Un principio A nuevo. beginning of new days. Un principio de días nuevos. Because you have brought us to an end. Porque tú nos has llevado a un An fin, end of all things. a un final de todas las That cosas, you might bring us to the new. para que tú nos lleves después a lo And the nuevo, everlasting. a lo duradero, eterno. So be the Lord over us. Así que sé el Señor sobre In nosotros. every word that proceeds from this pulpit. En toda palabra que procede desde este púlpito, Every syllable. cada sílaba, The tone and the accent en of el it. tono, en el acento de Be your ella, speaking. porque de lo que tú hables, Spoil us completely. Señor, despójanos totalmente, Ruin us for anything less. arruínanos por cualquier cosa que sea inferior. Thank you for being such a God. Gracias por ser un Dios así. Break our hearts for the knowledge of it. Quebranta nuestros corazones al That conocerlo, we cannot contain it. que nosotros no podemos contenerlo. We thank you. Te agradecemos. Oh, precious God. Ah, Dios precioso, For this day that you have made. por este día que tú has hecho, Once and for all. una vez y para Shall siempre, not be given again. no será repetido. It has come from God. Ha provenido de Dios In all creative power and en wonder. todo el poder y de creación y toda la admiración, los We prodigios. receive it Lo recibimos as a very gift como un don that has come down to us from que ha heaven. venido a nosotros desde el cielo, And we thank you with all our hearts y te for it. agradecemos por ello con todo nuestro In corazón. Jesus' En name. el nombre de Jesús, Speak, Lord. habla, Señor, Your servants are porque hearing. tus siervos oímos. Amen. Amén. Amen. I would like you to turn to Ezekiel chapter 37. Quiero pedirles que vayan a Ezequiel capítulo 37. We have referred to it from time to time, Nos hemos referido a este pasaje de cuando en cuando, but on our last occasion together today, pero hoy, que es nuestra última ocasión juntos, we need to look more directly into it, necesitamos verlo más directamente. which is not to say that we can exhaust it. No quiere decir que nosotros pudiéramos agotar ese tema. I don't know of any single chapter in the books of prophecy Yo no conozco o no sé de un solo capítulo en los libros de profecía that are more comprehensive than this chapter. que abarque más, que comprenda más que este capítulo. This one chapter is a summation Este capítulo es la suma of the whole prophetic intention and wisdom of God for Israel de toda la intención profética en la sabiduría de Dios para Israel through the church. a través de la iglesia. It's there, Está allí, though the word church is never once mentioned. a pesar de que la iglesia como palabra no se menciona una sola vez. So it's full of rich symbolisms Así que está lleno este capítulo de simbolismos ricos, that we are called to interpret and y understand. hemos sido llamados a interpretarlos y a entenderlos. And the chapter ends with Israel's theocratic glory. Y el capítulo termina con la gloria teocrática de Israel. Not only Israel's restoration to the land No solo la restauración de Israel a la from tierra, among the nations where it has been driven, o sea, de entre las naciones a donde fue llevado, but the culmination of everything. sino la culminación de todo. The Lord's own coming as a prince over them. La venida del mismo Señor como príncipe sobre ellos. Jerusalem as the eternal dwelling place of God. Jerusalén como la morada eterna de Dios. And the people have become the people of God. Y el pueblo se ha convertido en el pueblo de Dios. And he has become their God. Y él se ha convertido en su Dios. The chapter begins in death El capítulo comienza con and muerte it ends in life evermore. y termina con vida eterna. One chapter. Un capítulo. Only God could have conceived it. Solo Dios pudo haberlo concebido. So let's
Look at it now. Entonces veamos esto ahora. The hand of the Lord came upon me and brought me out in the Spirit of the Lord and set me down in the midst of the valley. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle It was full of bones. que estaba lleno de huesos. Then he caused me to pass by them all around. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo And behold, alrededor. there were very many in the open Y valley. he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. And indeed they were very dry. Y por cierto, secos en gran manera. And he said to me, Son of man, Y me dijo, hijo de hombre, can these bones live? ¿vivirán estos huesos? So I answered, Y dije, Oh Lord, Señor, you know. tú lo sabes. And again he said to me, Prophesy to these bones. Me dijo entonces, profetiza sobre estos Say to huesos them, O dry bones, hear the word of the Lord. y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Thus says the Lord God to these bones, Surely I will cause breath to enter into you, and you shall live. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y I will put viviréis. sinews on you and bring flesh upon you and cover you with skin. Pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. And put breath in you. Y pondré en And you vosotros shall live. espíritu y viviréis. Then Y you entonces shall know that I am the Lord. sabréis que yo soy Jehová. So I prophesied as I was commanded. Profeticé pues como me fue And as mandado. I prophesied, there was a noise, Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. and suddenly a rattling, Y he aquí un and the temblor. bones came together, Y los huesos se juntaron. bone to bone. Cada hueso con su hueso. Indeed, as I looked, the sinews and the flesh came upon Y them, miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, and the skin covered them over, y la piel cubrió por encima de ellos, but there was no breath in them. pero no había en ellos espíritu. And he said to me, Y me dijo, Prophesy to the breath. Profetiza al espíritu, Prophesy, son of man. profetiza, hijo de And hombre, say to the y breath, di al espíritu, Thus says the Lord God, así ha dicho Jehová el Come from the Señor, four winds, O breath, espíritu, ven de los cuatro and vientos, breathe on these slain that they may live. y sopla sobre estos muertos, y vivirán. So I prophesied as he commanded Y me. profeticé como me había mandado, And breath came into them. y entró espíritu en And they ellos, lived and stood upon their feet, y vivieron y estuvieron sobre sus an pies, exceedingly great army. un ejército grande en extremo. Then he said to me, Son of man, Me dijo luego, hijo de hombre, these bones are the whole house of Israel. todos estos huesos son la casa de Israel. And they indeed say, He aquí ellos dicen, Our bones are dry, nuestros huesos se our secaron, hope is lost, pereció nuestra esperanza and we ourselves are cut off. y somos del todo destruidos. Therefore, prophesy and say to them, Por tanto, profetiza y diles, Thus says the Lord God, así ha dicho Jehová el Señor, Behold, O my people, he aquí mi pueblo, I will open your graves, yo abro vuestros and cause sepulcros you to come up from your graves, y os haré subir de vuestras sepulturas and bring you into the land of y Israel. os traeré a la tierra de Israel. Then you shall know that Y I am the Lord, sabréis que yo soy Jehová when I have opened your graves, cuando abra vuestros O my sepulcros people, y pueblo mío and brought you up from your graves. y os saque de vuestras I will sepulturas. put my spirit in you, Pondré mi espíritu en and you vosotros shall live, y viviréis and I will place you in your own land. y os haré reposar sobre vuestra Then you tierra shall know y sabréis that I, the Lord, have spoken que it yo Jehová hablé and performed it, says the Lord. y lo hice, dice Jehová. Well, just briefly to look at the conclusion of the text. Bueno, solo para ver brevemente la conclusión del The word of texto, the Lord again came to the prophet, la palabra de Jehová de nuevo llegó al speaks to him about profeta taking two sticks, y le habla acerca de tomar dos palos identifies the sticks with different names, y él identifica cada palo con distintos nombres, Ephraim and Judah, Efraín y Judá, make them one stick, los hace uno solo, and then in verse 20, y en el verso 20, 21 rather, mejor 21, thus says the Lord God, y les dirás, así ha dicho Jehová Surely I el will take Señor, the children of Israel from among the he aquí nations, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones wherever they have a gone, las cuales fueron, and will gather them from every side and bring them into their own y land. los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra, And I will make them one nation in the land, y los haré una nación en la tierra, on the mountains of en Israel. los montes de Israel, One king shall be king over them. y un rey será a todos ellos por They rey, shall no longer be two nations, nunca más serán dos nor naciones, shall they ever be divided into two kingdoms again. ni nunca más serán divididos en dos reinos, They shall not defile themselves anymore with their idols, nor with their detestable things, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones, nor with any of their y con transgressions. todas sus rebeliones, But I will deliver them y los from salvaré all their dwelling places in which they have sinned, de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, and will cleanse them. y los limpiaré. Then
they shall be my people, y entonces me serán por pueblo, and I will be their God. y yo a ellos por Dios. David, my servant, shall be king over them. Mi siervo David será rey sobre ellos, They shall all have one shepherd. y todos ellos tendrán un solo They shall also pastor, walk in my y statutes, andarán en mis preceptos, my judgments, and they shall observe my statutes y and mis do them. estatutos guardarán y los pondrán por obra. Then they shall dwell in the land. Habitarán en la tierra For I have given to Jacob my servant, Que where di- your fathers dwelt, que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. and they shall dwell there. En ella habitarán ellos, They, their children, and their children's sus children, hijos y los hijos de sus hijos, forever. para siempre. And my servant David shall be their prince. Y mi siervo David será príncipe de ellos Forever. para siempre. Moreover, Y haré I will make a covenant of peace with them. con ellos pacto de paz, It shall be an everlasting covenant with pacto them. perpetuo será con ellos, I will establish them and multiply y them. los estableceré y los multiplicaré, And I will set my sanctuary in their midst y pondré mi santuario entre ellos forevermore. para siempre. My tabernacle also shall be with them. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, Indeed, I will be their God. They shall be my people. y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, And the nations also will know y sabrán las naciones that I, the Lord, sanctify Israel que yo Jehová santifico a Israel, when my sanctuary is in their midst estando mi santuario en medio de ellos forevermore. para siempre. Amen. Amén. Juicy text, huh? Es un texto jugoso, Rich, rico, comprehensive, que abarca mucho, detailed, detallado, full. lleno. What would you say about it? ¿Qué dirían ustedes de eso? What struck your attention? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención? What statements were especially repeated? ¿Qué declaraciones se repitieron especialmente? Well, we know that God is against vain repetition. Porque sabemos que Dios está en contra de vanas When he repeticiones. says something more than once, Pero si Él dice algo más de una Twice, vez, 3 times. 2, 3 veces, that deserves our attention. eso merece nuestra atención. Do you know how to read this? ¿Saben ustedes leer las Escrituras? How to study and ponder them? ¿Cómo estudiarlas? ¿Cómo ponderarlas? How to search them? ¿Cómo escudriñarlas? Who's this Son of Man? ¿Quién es el Hijo de Hombre? What a mysterious character. ¿Qué personaje más misterioso? Why is he necessary at all? ¿Por qué será necesario en absoluto? Couldn't God himself directly prophesy to the bones? ¿Acaso no podía Dios directamente profetizarle a los huesos? After all, in the beginning of the book of Genesis, Después de todo, en el principio, en el libro de Génesis, who broods over their chaos ¿quién es el que se está moviendo sobre and el speaks, caos? let there be? Habla y dice And sea, there is. y todo es. And it's good. Y es bueno. Why doesn't he do it again? Entonces, ¿por qué no lo hace otra vez? Directly. Directamente. So his nation, Israel, Así que su nación will Israel always know that he was directly the siempre one sabría que Él fue who has directamente recreated them quien los recreó out of death, desde la muerte, and they would be eternally grateful. y que ellos estén agradecidos Why eternamente. does he need a son of man? ¿Por qué necesita Él a un hijo de hombre? Who is that son of man? ¿Quién es ese hijo de hombre Who is commanded que se le ordena and commanded y se le ordena and y commanded se le ordena and is obedient y Él es obediente each time? cada vez? So that the issue of Israel's restoration Así que el asunto de la restauración de Israel is the issue of his obedience. es el asunto de su obediencia. What a frail thread, Qué hilo más tenue, más frágil, depending on one man, dependiendo de Son of un man. solo hombre, hijo de hombre. his obedience Su obediencia is Israel's restoration. es la restauración de Israel. Well, what's the big deal? Pero, ¿y qué caso tiene? So what if he failed? ¿Y si falla? Because we're not always that obedient. Porque nosotros no somos siempre tan We're not obedientes. always capable of rendering an immediate obedience, Nosotros no siempre somos capaces de hacer una obediencia inmediata, particularly of an ultimate kind. particularmente una obediencia de la más alta. So his word fails. Así es que su palabra falla. If his obedience is weak, Si su obediencia es débil, if his authority is shallow, si su autoridad es muy superficial, if his faith is si inadequate, su fe es inadecuada, because unless it's a real faith, porque a menos que sea una fe real, how shall it be a real word ¿cómo será una palabra that raises the real dead? que levante a los muertos? We can't afford to be religious here. No podemos darnos el lujo de ser religiosos Just saying the aquí. right things. Decir las cosas correctas. Bones, I command you to come together. Yo les ordeno, huesos, que ustedes se junten. If it's only wishful thinking, Si son solo pensamientos de deseos, if it's only just mere verbiage si no es más que un palabrerío, without
pesar de que viene a través mío, I could have believed it if God had spoken yo it. lo hubiera podido creer si Dios lo hubiera But can I hablado. believe it if I speak it? Pero lo creo si yo lo Son of hablo. man. Hijo de hombre Who sweats, que suda, urinates and defecates, que va al baño, orina, a defeca, bundle of weakness, un pedazo de debilidad, who didn't even sleep que last ni night, siquiera durmió la noche anterior, that's going to work through me. que va a operar a través mío. I have faith to believe it for God. Yo tengo fe para creer que Dios lo But hace. can I believe it through me? Pero puedo creer yo que Él lo If I hace a have través not mío. that faith, Si no tengo esa fe, which is an ultimate que es faith, la fe más alta, the faith of la incarnation fe de la encarnación, of Christ and God in me, de que Cristo y Dios en that we mí, have this treasure in this si earthen tenemos vessel, este tesoro en estos vasos de barro, and that treasure is y speaking ese tesoro es el que está hablando with our voice and our accent, con mi voz, con mi acento. those bones remain in the grave. Si no lo creo, esos huesos se van a quedar en la tumba. You know what? ¿Saben qué? I admire the faith of God Yo admiro la fe de Dios in the Son of Man. en ese hijo de hombre. He's put all his eggs in one basket. Él puso todos sus huevos en una sola canasta. You say that in Spanish? Oh. It's an American, Western saying. Es un decir You norteamericano. put all your eggs in one basket. Uno pone todos sus huevos en un canasto. You have limited yourself O sea, uno quedó limitado to the one thing, a una sola opción. and you have no backup Y alternative. uno no tiene alternativas que lo You have no respalden. plan B if plan Uno A doesn't no work. tiene el plan B si el plan A no It's, funciona. it's an insane single O insistence sea, es una insistencia on loca one thing only. en una sola cosa. And if it doesn't work through that one Y thing, si no funciona por esa cosa, it doesn't work. no funciona. I admire the faith of God Yo admiro la fe de Dios in the Son of Man. en ese hijo de hombre. You would almost think from this chapter Casi pensaríamos, en base a este capítulo, that not only is God concerned for the restoration of que Israel, Dios no solo está preocupado por la restauración de Israel, which is the key to his own que coming, es la clave para su propia venida, as we read, como leíamos, I will place my king over you, yo pondré mi rey sobre vosotros, even David, a David, forevermore. para siempre. I will dwell with you Yo- and make it my sanctuary, my tabernacle. Moraré en medio de ellos y pondré allí mi tabernáculo, mi santuario. Look at what is at stake here. Miren qué es lo que está en juego aquí. We're not just talking about a nation being restored. No estamos hablando nada más de que una nación sea restaurada, Great though that is, por muy grande que eso sea. more great than we can express. O sea, eso es más grande que lo que nosotros podemos expresar. But the restoration of Israel Pero la restauración de Israel is the key to the Lord's own coming. es la clave para la venida del Señor. Who else is the David that shall rule over them forever? Porque ¿quién más es ese David que va a gobernar sobre ellos para siempre? If it is not the root and the offspring of David himself, Si no es la misma raíz y el renuevo de David, the greater David el mayor David, shall rule over them forever. el que va a gobernar sobre ellos para siempre. And if he rules over them, Y si gobierna sobre ellos, all nations. gobierna sobre todas The las stakes are naciones. unspeakably Lo que great. está en juego es algo indeciblemente grande. And everything rests on obedience Y todo depende de Faith. la obediencia. in a prophetic entity La fe en una entidad profética called the Son of Man. que se llama Hijo de Hombre. Okay. Muy bien. Wow. Ay, What manner of God is this? qué maná de Dios es esto. All the more Aún más. if the Son of Man is not some heroic Si personality, el Hijo del Hombre no es un personaje heroico, a kind of 100 art cats is rolled up into one, el tipo de 100 arcatzes metidos en uno, but yourself, sino que ese Hijo de Hombre eres tú, the church, la iglesia, the ordinary church, la iglesia the ordinaria, church of the last la days, iglesia de los últimos días, in its corporateness, en su
cuerpo, in what it is in itself, en lo que es en sí misma, as a prophetic entity, como una entidad profética, formed at the hand of God, formada en la mano de from Dios, obedience to de obedience, obediencia en obediencia, and brought now to the final y obedience llevado ahora a la obediencia final, that will consummate the age. que consumará la edad. That's something to whistle over. Eso es algo que vale la pena que lo silbemos. We are the Son of Man. Nosotros somos el Hijo de Hombre. And if we have not prophetic faith, Y si nosotros no tenemos la fe if profética, we cannot render immediate obedience, si nosotros no podemos darle una obediencia Israel is inmediata, finished. Israel está terminado. Why is God doing that? ¿Por qué está haciendo Dios eso? Because He wants Israel to be eternally grateful. Porque Dios quiere que Israel esté agradecida eternamente. That the key to their restoration Porque la clave de la restauración de ellos was a Gentile church fue una iglesia gentil whom they had historically a despised, quienes ellos históricamente habían looked despreciado, upon with disdain and contempt. los habían visto con desdén desde lejos, That this frail thing, que esta cosa tan frágil, this church, esta iglesia, is the very instrument of God, es el instrumento de Dios, the salvific agency el agente de salvación for Israel's restoration para la restauración de Israel, to the eternal gratitude of the nation. para gratitud eterna de la nación. You might even be one of the two sticks Ustedes incluso podrían ser uno de los dos in the palos hand of the prophet en la mano del profeta, that will never again be que separated, nunca más se van a but separar, be forever joined together, sino que van a estar unidos para Jew siempre, and Gentile, judío y the gentil, church in Israel, la iglesia e Israel, to the eternal praise of His glory. para alabanza eterna de su gloria. I don't think you're impressed. Yo creo que ustedes no están impresionados. I think you think that this is the subject matter for today, Yo creo que ustedes solo creen que este es el tema de la clase de hoy, that you need to listen so you can pass the test. que ustedes necesitan prestar atención para ganar un examen. Wait till you see what the test is, Espérense hasta que vean cuál es el that I examen composed somewhere in the late night hours. que yo elaboré en algún momento muy tarde anoche. 17 questions. 17 preguntas. None of this true and false stuff. Ninguna de estas es así de verdadero Or o fill in falso, the empty blank. o llene el espacio en blanco. No, you're going to have to compose No. statements. Van a tener que darme frases enteras And limited and confined to a single paragraph. y limitados y confinados a un solo párrafo. In the answer for each Y question, la respuesta para cada pregunta, you can choose 7 out of the 17. ustedes pueden escoger 7 preguntas de las They 17. are all blockbusters. Todas los van a dejar golpeados. It's not calculated to measure your knowledge, O sea, no es un examen que sea calculado para medir su conocimiento, but to transform you in the taking. sino para transformarlos a la hora de que lo tomen. It's your final learning experience. Es su experiencia final de aprendizaje. And I've even had this thought. Y hasta se me había ocurrido I'll algo. give you a choice. Les voy a dar a You escoger. can take it individually, Pueden tomarlo individualmente or you can take it o corporately, lo pueden tomar como grupo, where we will divide the class into several committees. en donde dividamos la clase en varios comités. Each committee will recognize a head or a president or Cada- presidente, Cada comité va a tener un presidente o un and the encargado secretary to take the notes. y un secretario o secretaria que tome notas. And the committee itself will answer the 7 questions that they choose. Y el comité mismo responderá las 7 preguntas que escojan. You will have to agree on your answers together Ustedes tendrán que estar de acuerdo juntos en sus respuestas. and discuss together what you think ought to be said. Y tendrán que discutir qué es lo que se
lo que piensan que tiene que decirse. You might realize then you don't know as you ought to know. Tal vez allí se darán cuenta que no saben como debieran You saber. might be impressed at the insight that one other brother or sister has. Puede que allí ustedes queden impresionados con el entendimiento que un hermano o una hermana tienen, That brings it together for you in an unusual way. que hace que ustedes entiendan de una forma inusual. This is your experience as church, Esta es su experiencia como iglesia, as a corporate entity, como una entidad corpórea, submitting one statement entregando cada quien una frase that is the sum total que es la suma total of your collaboration and de understanding su colaboración y su over entendimiento these ponderous por statements. estas declaraciones o estas preguntas que los hacen ponderar. And whatever grade your paper gets, Y la calificación que obtenga you'll share together. su examen la van a If compartir. it's poor, Si es muy bajo, barely passing, si a duras penas pasan, you'll suffer the shame of it together. ustedes sufrirán la vergüenza de eso juntos. If it's excellent, Pero si es excelente, you'll be exalted ustedes serán exaltados together. juntos. You'll rise or fall O sea, caerán o se levantarán together. juntos. Would you like to try that? ¿Les gustaría probar eso? You won't be quick to invite me another time. No van a querer invitarme con mucho gusto otra vez. And then there's one compulsory Y question. luego hay una pregunta obligatoria. It's not informational. No es de información, It's this. es esta. Of all that has been said in these days, De todo lo que se ha dicho en estos días, what for you personally ¿qué hay para ustedes personalmente has been the most significant? como lo más significativo? Why? ¿Y por qué? How will it affect your future? ¿Cómo afectará su futuro? No cheap answers here. Y ahí no voy a aceptar respuestas baratas. No little glib getting away with it. Ninguna de esas cosas solo para llenar espacio y salir del paso. Your answers are going to be scrutinized deeply. Sus respuestas van a ser escudriñadas profundamente por José And the other overseers. y los demás que revisan. I will be away. Yo voy a estar lejos. Vacationing in Texas. Estaré de vacaciones en In Texas, 5 cities. en 5 ciudades, In 3 weeks. en 3 semanas, Day and night. día y noche, Vacationing. vacacionando. But I'll get the result. Pero yo voy a enterarme del And resultado. if it's poor, Y si es un resultado I will pobre, pursue you. yo los voy a wherever you are. perseguir hasta donde ustedes estén. So we better start being students now. Así es que ahora más vale que empecemos a ser Real estudiantes. students. Estudiantes verdaderos. Have you noticed? ¿Han notado? In all Christendom, En todo el cristianismo, who has greater opportunity to understand and to experience church as community than a Bible school? ¿quién tiene la mayor oportunidad de entender el cristianismo como comunidad, como vida, que un instituto bíblico? And you haven't even noticed. Y ustedes ni siquiera lo han notado. You're still an aggregate of individualities. Ustedes todavía son un agregado de individualidades. Community is a conscious choice. La comunidad es una elección consciente. Nothing has changed O externally. sea, nada cambia externamente. Same number of students, El mismo número de estudiantes. but your attitude Pero toward them su actitud para todo. and what you recognize represented Y in lo que them ustedes reconoce que representan. is all the difference between school and community. Eso hace la diferencia entre un instituto y una comunidad. Understand? ¿Entienden? Take advantage Aprovechen. of Tomen being ventaja integral de ser integrales and related with one y another. estar relacionados unos con And otros. don't just be ships passing in the night Y no solo sean barcos que pasan a la par en who las are noches, required to be together que se requiere que estén for the juntos benefit of por el instruction, beneficio de la instrucción, that you might receive your certificate para que ustedes reciban su diploma for your personal ministry para su ministerio and personal have missed entirely y se hayan perdido totalmente the opportunity to experience church as church. la oportunidad de experimentar la iglesia And como its iglesia corporateness. en su corporalidad, That would so spoil you que los va a
despojar de tal You forma cannot go back to the church as pews. que ustedes no podrán regresar jamás a la iglesia como bancas, You'll insist on turning the furniture around. sino que ustedes insistirán en darle vuelta a todas las That bancas you can behold each other face para to poder face. verse unos a otros cara a cara, And in that beholding, move from glory to y glory. al verse así, moverse de gloria en gloria, Beholding the face of God. contemplando el rostro de Dios. So the Lord is already plotting Así que ya el Señor está to planificando, trap you está planificando atraparlos, by taking the test together. tomando el examen juntos. And then every name that is in the committee will be listed at the end. Y luego van a enumerar todos los nombres del comité al final del examen In the order of their participation. en orden según participaron. So if your name is the last name given, Así que si su nombre es el último de la lista, you were the least of the participants. usted fue el que participó menos de todos. You see why you need to have Jews in the body of Christ? ¿Ven por qué necesitan tener judíos en el cuerpo de Cristo? Because you've been getting away with murder Porque ustedes han estado logrando quedarse con el too homicidio long, demasiado tiempo. and no one has really required of Y you. nadie ha verdaderamente requerido de ustedes. Okay. Gets the same grade? Then all the names will be on one line. Bueno, si todos participaron igual, entonces todos los nombres van en una misma línea. But don't cheat. Pero no hagan trampa. We're not talking about being democratic. No estamos hablando acerca de ser The democráticos. kingdom of God El reino de Dios in truth. en verdad. And everyone will agree. Y todos estarán de My acuerdo. name is listed Mi nombre está enumerado where it belongs to be en listed, donde debe ir enumerado. because I was slack. Porque yo fui muy holgazán. And I hung back. Y yo me hice atrás. I was too lazy. Yo fui demasiado Or perezoso. shy. O Or tímido. fearful. O temeroso. And I didn't want to give my Yo opinion. no quería dar mi opinión. And you came to the cross? ¿Y llegaste a la cruz? When? ¿Cuándo? Oh, dear children. Ay, hijitos amados. The church is the ground and pillar of truth. La iglesia es el cimiento y la columna de la verdad. And if the church becomes a lie, Y si la iglesia se convierte en una mentira, what shall we hope for in the world? ¿qué podríamos esperar para el mundo? So we talk about coming to the cross. Así que nosotros hablamos de llegar a la cruz. Lord, I have laid down my life. Señor, yo he puesto mi vida. It's yours. Es tuya. From this day forth, Desde este día en adelante, I'm as a dead man. yo soy ya como un hombre And if muerto. there is no Y resurrection, si no hay resurrección, I of all people am most to be pitied. yo entre todos soy el que más lástima debo padecer. And then you come to the committee to take the test. Y luego llegan ustedes al comité para tomar el examen And find that you're strangely alive. y se encuentran que extrañamente están vivos To your fear a sus temores and your timidity y a sus timideces and your y self-consciousness. a estar conscientes de sí mismos. So what have we made of the cross? Entonces, ¿qué hemos hecho de la cruz? Paper mache, Un papier maché, counterfeit. un papel You can hit it with your finger, Ustedes le pueden dar con su dedo and it's a dull thud. y suena hueco. And Israel is not moved to jealousy. E Israel no es provocado a celos. There's not a day that is before us No hay un solo día que nos quede that does not contain issues of this kind. que no contenga elementos, asuntos de esta If envergadura. only you could see it. Si tan solo ustedes pudieran verlo. They are continually before us. Sino que estos están We are continually continuamente choosing. delante nuestro. Nosotros estamos escogiendo For or continuamente against God. a favor o en contra de Dios. In behalf of our self-interest Y por nuestro propio interés or in behalf of His glory. o por interés de su gloria. Where does God find the Son of Man ¿En dónde encuentra Dios al Hijo de Hombre who can command the bones? que puede darle órdenes a los huesos? There's a history Hay una historia of obedience, de obediencia, from obedience to de obedience, obediencia en and obediencia, faith to faith, de fe en fe, that when the ultimate requirement comes, que cuando llega el requisito más alto, He shall not fail. Él no fallará.
That's the way to perceive your life. Esa es la forma en que debemos percibir nuestra vida. We're aiming toward a final moment. Nosotros nos estamos apuntando hacia un momento final Unbelievably critical. increíblemente crítico, But it's not a moment in which we're going to suck air and take a deep breath pero no es un momento en donde nosotros vayamos a estar and rise to meet the y occasion entonces vamos a elevarnos para enfrentar la ocasión. if we have not consistently been meeting all occasions. Si no hemos estado enfrentando consistentemente By todas las faith. ocasiones por fe And in integrity y en integridad and by the Spirit, y por el Espíritu, all before. todos los momentos The antes. final moment is the summation of all of our El moments. momento final es la suma total de todos nuestros momentos. That's why I'm jealous over you. Es por eso que yo tengo celo por For ustedes, this moment. por este momento. And I can read your faces. Y yo puedo leer sus rostros. And I know how you're perceiving it. Y yo sé cómo lo están percibiendo. That's why I interrupted myself. Es por eso que me interrumpí. Because I saw some of you falling into a certain posture. Porque yo vi que algunos de ustedes mejor se estaban dejando caer en cierta postura. As if this were only a class Como si esto no fuera más que una and clase. another subject. Otro tema. No. No. Okay. Muy Are we bien. students? ¿Somos estudiantes? Are we going to immerse ourselves into this text? Vamos nosotros a sumergirnos en este texto. Are we going to wrestle with it? Vamos nosotros a luchar con él Draw out its meaning? para extraer su significado. Or just superficially pass through it? O solo vamos a pasar por él superficialmente. And be no different at the end of it than we were at the Y beginning? no seremos diferentes al final que lo que éramos al principio. If I can remind you, Si puedo recordarles, this is the Word of God. esta es la palabra de Dios. It's not gone with the wind. No es algo que el viento se llevó And we need to ponder it, y necesitamos ponderarla. every word. Cada palabra Divinely intended. que tiene la intención divina. A crafted statement Unas declaraciones bien out of the armadas, divine wisdom con la sabiduría divina, of intense, comprehensive meaning, con un significado comprensivo e intenso compacted que ha sido compactado in one chapter. en un solo capítulo, That speaks of the whole eschatological future, que habla de todo el futuro escatológico, the destiny of Israel, el destino de Israel, and how it is that the appointed nation, y cómo es que la nación designada, brought to death by its own sin, que fue traída a la muerte por su propio pecado, is yet restored ha sido restaurada to the place of primacy before all nations. al lugar de ser la primordial entre todas las naciones. And that as a result of this process, Y que como resultado de este proceso, through the church, the a Son of Man, través de la iglesia, el Hijo de Hombre, God can say to it, Dios puede decirle, then, entonces, when I have brought you up out of your grave, cuando yo los haya hecho salir de sus and tumbas I will bring you into the land, y yo los haya introducido en la tierra, not you yourself. no, ustedes personalmente, You took a shot at it, ustedes lo intentaron and it became a mess. y fue un lío, un caos. It must necessarily be a mess. Sino que tiene que ser necesariamente un lío. When you, in your own Jewish prowess and ability, Cuando ustedes, con su poderío judío y su habilidad judía, and Zionist ambition y con su ambición sionista, is different eso es diferente from when I will return you. a como Dios dice, yo los I haré will volver, bring you back. yo los volveré. Just make a study of how many times in this one chapter Estudien nada más cuántas veces en este capítulo nada más the two words are repeated. se repiten estas dos palabras. I will. Yo haré, I will. yo haré, I will bring you out of your grave. yo haré tal cosa. I will bring you to the land. Yo los sacaré de las I will tumbas, cleanse you from your yo sin. los llevaré a la tierra, I will, yo I los will, limpiaré, I will, I yo will. haré, yo haré. Then you shall know Entonces sabrán that I am the Lord que yo soy Jehová, who has spoken and performed. que lo habló
y lo hizo. That's said 3 times in one chapter. Eso se dice 3 veces en un capítulo. Then you shall know. Entonces sabrán, The nations shall know. las naciones sabrán. As if knowing is supremely important to God. Como si para Dios el saber fuera supremamente importante. Doesn't Israel know ¿Acaso now? Israel no sabe ahora? Of course not. Por supuesto que no. They don't know from beans. Ellos no saben nada de nada, Even the religious, ni siquiera los religiosos, even the orthodox minority ni siquiera la minoría ortodoxa. does not know God Ellos no conocen a as Dios God, como Dios, as He deserves to be known, como Él merece ser conocido, as the God who raises the dead como el Dios que resucita a los muertos by His word. por su palabra. If you don't know that, Si ustedes no saben eso, you don't know God. no conocen a Dios, For that's what He ultimately is. porque eso es Él últimamente. The God who raises the dead El Dios que resucita a los muertos by a word. por una palabra. You don't know it either, Ustedes tampoco lo saben, as you ought to know, como debieran saberlo, and as you will know. y como lo sabrán. You know what I thought as I sat here this morning? ¿Saben lo que pensé al estar sentado aquí esta mañana? That scripture came back to me. Me vino a mí esa escritura. By your mercy they shall obtain mercy. Por tu misericordia ellos obtendrán Which is misericordia. found where? ¿Qué está en dónde? What book? ¿En qué libro? What chapter? ¿Qué capítulo? Romans 11. 11. Romanos 11. What mercy have you got to give ¿Qué misericordia tienen ustedes para dar? that they can obtain? Para que ellos la obtengan. God's not talking about the concept of mercy, Dios no está hablando acerca del concepto de la the misericordia, idea of mercy, la idea de la the misericordia, doctrine of mercy. la doctrina de misericordia, He's talking about palpable and substantial mercy. sino que Él está hablando acerca de misericordia palpable, sustancial, That by your mercy, para que por su by the mercy that was misericordia, extended to por you, la misericordia que les fue extendida a ustedes, they might obtain mercy. ellos puedan obtener misericordia. But what if you have not mercy to give? Pero, ¿y si ustedes no tienen misericordia para dar? How are you fixed for it? ¿Cómo están ustedes preparados para ello? When's the last time you've received it? ¿Cuál fue la última vez que ustedes la recibieron? When's the last time you needed it? ¿Cuál fue la última vez que ustedes la necesitaron? You nicely dressed kids, Ustedes, muchachitos bien well vestiditos, provided for. que comen suficientemente bien. When have you needed mercy last? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes necesitaron Where if misericordia? the mercy of God did not come, En donde si no hubiera llegado la misericordia you de were Dios, finished. estuvieran acabados. Because you allowed God to bring you to such a place, Porque ustedes permitieron que Dios los llevara a tal such lugar, a a circumstance, tal circunstancia, such a predicament of faith, a tal predicamento de la fe, in your reckless desire to serve Him, en su deseo imparable por though it servirlo, was well over your head in que ability, a pesar de que eso estaba por encima de sus cabezas y that if habilidades, His mercy did not que si come su misericordia no hubiera llegado in an authentic and palpable way, en una forma auténtica y palpable, you would have died 1,000 deaths. ustedes habrían muerto 1000 muertes. But when His mercy came, Pero cuando su misericordia vino, astonishingly, de una forma sorprendente, the revelation of God, es una revelación de of His Dios, de faithfulness, su fidelidad, His power, His ability. de su poder y su habilidad. Have you got mercy to give? ¿Tienen ustedes misericordia para dar? Or is the word only a ¿O technicality? será que esa palabra no es más que un tecnicismo? A critical question. Es una pregunta crítica. God says, by your mercy, Dios dice, por la misericordia de you will ustedes, obtain mercy. ellos obtendrán misericordia. Well, if you haven't needed mercy before, Bueno, si ustedes no han necesitado misericordia antes, you're going to need it now. la van a necesitar ahora. Not just the examination that's coming. No solo con el examen que les viene. You'll need it there, Ahí sí van a necesitarla, sí. but for the crisis that is coming, Pero para la crisis que viene, the crisis of Israel, la crisis de Israel, will make such a requirement of you hará de ustedes tal requisito, les exigirá that you'll not be able to meet que ustedes no podrán on the suplirla basis of any ordinary ability en base a cualquier habilidad ordinaria, unless the mercy of God comes a to you. menos que venga a ustedes la misericordia de You Dios. cannot fulfill it.
no podrán cumplirla. How many of you recognize ¿Cuántos de ustedes reconocen that I'm speaking this morning que yo estoy hablando esta mañana by the mercy of God? por la pura misericordia de Dios? I'm trying to understand Estoy tratando de entender why my entire night last night was sleepless. por qué mi noche entera la pasé sin dormir. I could turn this way or Yo that way. me daba vuelta para este lado, luego para el otro. I could go to the bathroom again and again. Yo iba al baño una y otra vez. I could punch my pillows and get them right. Yo apachaba mis almohadas, las ponía cabal como I could me read gusta. something and hope to fall asleep. Yo podía leer algo con la esperanza de quedarme Nothing dormido worked. y nada funcionó. An entire sleepless night. Una noche entera To sin bring the dormir conclusion of these days? para traer la conclusión de estos días. That I should come wilted? Que yo pudiera llegar debilitado, Can't remember my name? que no puedo ni recordar mi nombre, Walking into walls? golpeándome con las paredes, Only to demonstrate something? solo para demostrar una cosa, That if there's anything that comes through me today, que si hay algo que viene a través mío esta it mañana, is nothing other nor less no es nada más y nada menos than the mercy of God. que la misericordia de Dios. How would you like to be a people who live by His mercy? ¿Cómo les gustaría a ustedes ser un pueblo que viva de sus misericordias? How would you like to live from your tithes ¿Cómo les gustaría a ustedes vivir de sus diezmos and give the 90% to the kingdom? y darle el 90% al reino? How would you like to live a lifestyle ¿Cómo les gustaría a ustedes vivir un estilo de vida? not according to what you are financially able, No de acuerdo a lo que ustedes son capaces financieramente, but to a willfully chosen poverty, sino con una pobreza que ustedes voluntariamente escogieron? an apostolic and prophetic poverty, Una pobreza apostólica y profética. not according to your means, No de acuerdo a sus posibilidades, a which sus no one will medios, fault. que nadie culparía, They are all living according to porque their means, todos viven de acuerdo a sus medios. but according to a mode and a lifestyle Pero si ustedes vivieran de acuerdo a cierto estilo de vida, cierta is manera less. que es inferior, and put you in a place of trembling dependency y los pone en un punto de dependencia temblorosa, upon the mercy of God. dependencia de la misericordia de Dios, Lord, Señor, mercy we pray. misericordia te pedimos. You know why? ¿Saben por qué? After this morning, we're not going to have another shot at this. Porque después de esto ya no vamos a tener otra oportunidad. This de is our esto. last time together. Este es nuestro último tiempo juntos. And if we miss it, Y si nos perdemos esto, well, it's lost. bueno, se perdió. So we don't want to miss it. Así que no queremos perdernos. I'm hearing myself already say insane Y things. yo ya me estoy oyendo decir cosas pura locura. Voluntary poverty? La pobreza voluntaria. That was not in today's agenda. Eso no estaba en la agenda para Not hoy. in my notes. No está en mis notas. It's in the Lord's heart. Está en el corazón del Señor. We're moving by mercy, by mercy. Estamos moviéndonos de misericordia en misericordia. Because I'm always asking God, Porque yo siempre le pido a Dios, foolish man that I am, tonto que soy, Lord, not just to proclaim the word, Señor, no solo proclamar la palabra, but to demonstrate sino demostrar and to set forth before your y students presentar delante de tus estudiantes the thing in itself. lo que es en sí ese objeto. That's why I think I had the sleepless night. Es por eso que yo creo que pasé esa noche sin dormir. And I'd be willing to suffer much more Y yo estaría dispuesto a sufrir mucho más for your sake. por causa de ustedes. If we could bring home the truth Si esto hace que capten esta of verdad what God is wanting in the church, de lo que Dios desea en la iglesia, or Israel will never be raised. o de lo contrario, Israel nunca será resucitado. The apostle and the prophet are not performers. El apóstol y el profeta no son actores, They're not biblical technicians. no son técnicos bíblicos, They are the thing in itself, sino que son el objeto en sí, through and through. de por dentro y por fuera. The reality of God wrought in man. La realidad de Dios
puesta, vivida en el hombre. Why does God say that the church is built upon the foundations of the apostles and the prophets? ¿Qué dice Dios? ¿Que la iglesia está edificada sobre los fundamentos de los apóstoles y los profetas? Because of their remarkable insight, Debido a su entendimiento asombroso, their command of the knowledge of God's way? debido a su dominio del conocimiento del camino de Dios. Yes, but more. Sí, pero más que eso, That they bring to the church que ellos le traen a la its iglesia foundation, su cimiento, the sense of God el as He is in sentido Himself. de Dios como Él es en sí. They come to us from the holiest place. Vienen a nosotros del lugar santísimo mismo And out of His presence y desde su presencia to bring the reality of God Himself, para traernos la realidad de Dios mismo, which is so easy to lose, que tan fácilmente se pierde, so difficult to obtain, tan difícil de obtener, needs to be so consciously sought. necesita ser buscado de una forma tan consciente. Unless you're satisfied with the measure you have, A menos que usted esté satisfecho con la medida que tiene, there's nothing more under attack. no habrá nada que tenga más ataques. Everything in the world conspires against Todo en el mundo está conspirando contra eso. it. The sense of God, El sentir de Dios. who raises the dead El Dios que resucita a los by muertos His word. por medio de su palabra. How can we be that for Israel ¿Cómo podemos ser nosotros eso para Israel if God has not first been that for si ourselves? Dios no ha sido primero eso para nosotros? How can we speak a resurrection word to them ¿Cómo podemos nosotros hablar una palabra de resurrección para ellos if a resurrection word has not come to us si la palabra de resurrección no ha sido dada para nosotros by the mercy of God por la misericordia de Dios to bring us out of our death, para sacarnos de nuestra muerte which we have voluntarily que chosen todos hemos escogido voluntariamente again and again vez tras vez by participating in the committee taking the test, al participar en el comité tomando el examen, willing to appear foolish, dispuestos a aparecer como tontos, trying to express yourself, tratando de and expresarse, you might fail y quizás ustedes no lo logran and hacer look terribly weak y se van a ver terriblemente débiles or reveal your ignorance o revelarán su ignorancia or your lack of true spirituality. o su falta de espiritualidad verdadera. Why take the risk? ¿Por qué arriesgarse? It's a painful thing. Es algo doloroso, Play it safe. pero es algo seguro. reserved. Estamos a salvo, Don't say too reservados. much. No digas mucho, Just enough solo lo to suficiente get by. para pasar por allí. The issues are before us continually. Los asuntos están delante nuestro continuamente. If we can but see them Si nosotros tan solo los podemos ver and respond rightly y respondemos rectamente, from faith to faith. de fe en fe. Yes, to know and we see, but realize we're weak, Sí, conocer, saber que estamos débiles, inadequate, que somos inadecuados, but we will not withhold ourselves. pero que no nos detengamos, We will trust God even through us sino que confiemos en Dios incluso a través nuestro to speak into that committee para hablar en ese comité as it forms its corporate answer. conforme está formando sus respuestas como For our cuerpo, identity porque nuestra identidad and our grade y nuestra calificación will be the result of it. serán el resultado de ello. We're in something together. Estamos en algo juntos. Or you'd rather have a true and false question test. O más preferirían tener un examen de verdaderos y falsos. You can almost guess your way through that. Con eso uno casi hasta puede adivinar y ganar. It's convenient. Es conveniente.